Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, la lección de esta semana pasada fue una lección muy hermosa. Pudimos elegir entre Dios y las cosas creadas o las riquezas y las posesiones, lo que se conoce como mamón. Esta semana no es la excepción. Esta semana va a enriquecer lo que fue la lección de la semana pasada. El título de la lección de esta semana es Escape de las costumbres del mundo. ¿Qué significa esto de escape de las costumbres del mundo? Bueno, un escape es salir de una prisión. En otras palabras, esta lección nos va a ayudar a aprender cómo salir de la prisión de las cosas de este mundo, ese escape de las costumbres del mundo. Y las costumbres del mundo tienen que ver con la manera acostumbrada, una manera habitual de obrar, de operar o de actuar. En otras palabras, la costumbre viene siendo algo así como la cultura que impera en su país, en su pueblo, en su nación. Es la manera habitual de obrar, pero no solamente de obrar de manera natural, sino de la manera que obran o actúan los que no son cristianos. En otras palabras, la lección de esta semana nos va a enseñar a escapar de las costumbres habituales que muchas veces nosotros tal vez tenemos. Son malos hábitos que son costumbres y hábitos mundanos. Esta lección nos va a ayudar a escapar de esos malos hábitos. De hecho, estos malos hábitos se pueden considerar vicios, porque un buen hábito es una virtud. Recuerden, el carácter es el conjunto de hábitos buenos y malos que tenemos. Entonces, quiere decir que hay hábitos malos que son quizás costumbres del mundo que arrastramos. Esta semana es una lección que nos va a comprender, nos va a enseñar, nos va a mostrar temas de grande relevancia, cómo lograr la vida victoriosa, cómo lograr obtener victoria y mantenernos libres. Esta semana es una lección muy importante, tanto así que nos va a enseñar qué significa tener una relación con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan necesario? Además de esto, usted va a descubrir dónde está la llave, la clave para poder escapar de estos hábitos y costumbres malsanas que podrían considerarse hasta mundanas aún dentro de nuestra fila de hermanos en la fe. Además de esto, al estudiar esta lección, usted va a comprender cómo y dónde obtener valor y poder para escapar de esas costumbres malsanas que pueden a usted desviarlos de la salvación. Durante el estudio de esta semana usted va a aprender muchas cosas más, tales como cuál es la clave de una vida en libertad, cuál es esa clave y cómo obtenerla. Además de esto, para finalizar, usted va a descubrir cómo lograr éxito y victoria de las costumbres de este mundo. Así es que, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de sabiduría o el libro de Proverbios, en el capítulo 11, los versículos 4 y el 28. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, y te recomiendo que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús, venimos ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado, limpie nuestros corazones y nuestra mente de toda maldad, de todo pecado, de todo aquello que perturbe nuestra comunión contigo durante este tiempo. Asístenos en la presencia de tu Santo Espíritu, danos tu bendición y la presencia misma del Maestro y Director para poder comprender y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien,
Proverbios capítulo 11, versículo 4 dice así: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿De qué servirán las riquezas en el día del juicio y de la ira venidera? No va a servir para nada. Las riquezas son solo riquezas, las posesiones son solo posesiones, y en ese gran día de juicio y de consumación, cuando los elementos sean quemados, todas las riquezas perecerán. En el versículo 28 dice más: el que confía, vamos a volver al versículo 28, dice aquí: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. En otras palabras, los justos que confíen en el Señor, aunque las riquezas y sus posesiones sean destruidas, ellos reverdecerán como las ramas. Recuerde que Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos o las ramas. En otras palabras, solamente conectados a la vid podemos reverdecer. Aunque esta tierra sea removida, aunque todo esto sea consumido, reverdeceremos como el olivo. Así lo dice la Santa Escritura. Dice aquí: aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido éxito con todos los demás y seguirá teniendo éxito, a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad. Por lo tanto, el único poderoso que puede ayudarnos a tener libertad es Jesucristo al pelear la buena batalla. Él es el único que nos ofrece libertad. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en el proveedor de todo lo que existe. Por ejemplo, David se dio cuenta, de acuerdo a lo que él escribió en los Salmos, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, el Señor es el proveedor, el Señor es el que suple todas las necesidades, aún de los animalillos. El sabio Salomón también descubrió que la sabiduría, el entendimiento, eran cosas más valiosas que el oro y la plata. En otras palabras, cuando usted llene su mente de cosas buenas, usted no solamente va a prosperar, sino va a tener muchas más bendiciones. Por lo tanto, la sabiduría es mejor. Dice aquí: la verdadera felicidad y la vida recta surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar a Cristo viviente, que nos posee. En otras palabras, no es tanto lo que tenemos materialmente, no es tanto nuestras posesiones materiales, sino quién nos posee a nosotros. Si tú eres realmente un hijo de Dios o una hija de Dios, no son las joyas, las cosas materiales las que te dan valor. Es el Señor que te da valor, porque tú perteneces al Señor. Tú eres una posesión maravillosa para Dios. Nuestra única esperanza es escapar del encanto del mundo. Dice, la única manera de escapar del mundo, dice, es una relación vital y exitosa con Jesús. Esta semana vamos a ver cuán determinante es la relación con Jesús y cómo nos ayuda para nuestro propio auxilio. Dice aquí, dice: para nuestro propio éxito espiritual, reconocer que el poder detrás de la máscara del mundo y ver la importancia de que Cristo como la verdadera razón para vivir. En otras palabras, la vida se encuentra en Cristo, no en las cosas materiales. Jesús dijo: la vida no consiste en la posesión de bienes materiales, sino que el reino de los cielos es gozo y paz en el Espíritu. Por lo tanto, estudiemos la lección en el día de domingo y descubramos qué significa mantener una relación con Cristo.